Saludos compañeros, sean bienvenidos. En esta oportunidad daremos desarrollo a la sesión 2 de la temática del costo de capital, considerando que este es el último tema que vamos a desarrollar para finalizar los contenidos del cómputo 4, previo a la evaluación final de la asignatura. En ese sentido, damos por iniciada la sesión número 2 de la temática del costo de capital. Recordando un poco, el financiamiento a largo plazo es el que se utiliza para apoyar las inversiones de activos fijos en una institución, empresa o negocio. Y habíamos hablado de las cuatro fuentes básicas de financiamiento: la deuda a largo plazo, acción preferente, acciones comunes y utilidades retenidas. Hablamos también en la sesión anterior que el costo específico de cada fuente de ingresos es el costo después de impuestos de la obtención del financiamiento hoy, y no el coste histórico que se refleja en los libros del negocio. ¿Por qué? Porque hablamos en su momento de lo relevante o del peso que tiene la aplicación de los impuestos en los ingresos al momento de valorar el costo de un financiamiento. Hablábamos de las fuentes de financiamiento considerando primero lo que decían los autores, que por conveniencia vamos a manejar la figura de bonos, ¿verdad? Para referirnos a la deuda a largo plazo, con su simbología K sub I. Después tenemos las acciones preferentes con su simbología K sub P, que es un tipo especial de interés patrimonial en la empresa, que confiere potestad de voz, pero no de voto, en las asambleas generales de accionistas a los propietarios de las acciones preferentes. Después tenemos las acciones comunes, simbología K sub S, que es el retorno que los inversionistas realmente exigen en función de el riesgo que ellos asumen. ¿Por qué? Porque ellos sí están con la posibilidad de contar con voz y voto en las asambleas generales de accionistas, porque son ellos los que asumen el riesgo de ganancia o pérdida del negocio. Y después están las utilidades retenidas, simbología K sub R, cuando se considera que estas pueden ser reinvertidas en el negocio, siempre y cuando el rendimiento que se espera obtener sea igual al de inversiones similares. Algunos autores consideran también como otra fuente las nuevas emisiones de acciones, considerando que estas tienen generalmente un costo mayor. ¿Por qué? Porque al precio de venta de las acciones hay que restarles la subvaluación y los costos de flotación. Por lo tanto, los beneficios netos casi siempre son bastante menores que los que se obtienen de otras fuentes de financiamiento. Recordando también la clase anterior, hablando del costo promedio ponderado de capital, que es la que refleja el costo futuro promedio esperado de los fondos a largo plazo. ¿Cómo se obtiene? Ponderando o asignando un peso a cada tipo específico de capital, relacionándolo con el peso que tiene en la estructura de capital del negocio. Se calcula mediante la siguiente fórmula, ¿verdad? Donde W sub I es la proporción de la deuda a largo plazo multiplicada por el valor o peso que ésta tiene, ¿verdad? W sub P es la proporción de acciones preferentes en la estructura de capital relacionada con el costo de la misma. Y por último está W sub S multiplicado por K sub R o N, donde hablamos del costo de las acciones comunes relacionándolas con su proporción o peso. Como estamos valorando el hecho de que se le asigna un peso a cada una de las fuentes, una regla técnica que debe cumplirse es de que W sub I más W sub P más W sub S debe ser igual a 1. Es decir, la suma de todos los pesos ponderados de las distintas fuentes de financiamiento debe ser igual a un 100%. Como ejemplo, podemos retomar los datos de las fuentes de financiamiento de una empresa, basándonos en una ponderación específica, que esto ya lo da Besley como ejemplo. Deuda a largo plazo 40%, acciones preferentes 10% y capital en acciones comunes 50%. La suma total 100. Por lo tanto, se cumple la regla técnica de que la suma del peso de cada una de las fuentes al final debe ser 1 o un 100%. Adicional a la información anterior, retomamos los costos de las fuentes que revisamos en la sesión anterior, partiendo del costo asociado a cada una, donde detectamos que la deuda a largo plazo tenía un costo de 5.6%, acciones preferentes 10.6% y las comunes 13%. Y realizando el cálculo del costo de capital promedio ponderado, relacionamos la ponderación o peso de cada fuente por su costo. Y lo que recomiendan los autores: la ponderación de manera decimal
y el costo de manera porcentual. Ya habíamos explicado el por qué. Y al hacer la multiplicación respectiva obtenemos un costo ponderado de 9.8% para esta estructura de capital en específico. Entonces, es de recordar que el costo de capital es un elemento dinámico. Por lo tanto, el costo de capital de una empresa, según su estructura, varía con el tiempo. ¿Por qué? Porque conforme necesitamos más financiamiento, se incrementan los costos de las distintas fuentes del mismo, aumentando así el costo total, ¿verdad?, de la estructura. Por lo tanto, aquí es necesario calcular el costo de capital marginal ponderado. Es decir, ya no es un costo promedio, sino es un costo marginal del capital. Y este no es más que el costo de capital promedio ponderado de la empresa vinculado al monto siguiente de nuevo financiamiento total. Es decir, aquí estamos relacionando diversos niveles de financiamiento y el cambio que esos niveles de financiamiento tienen en el costo del capital de toda esa estructura. Para ello, lo tenemos que hacer a través de la identificación de los puntos de ruptura, que son como unos elementos de control, que son unos valores puntuales específicos que nos dan una pauta, donde ahí sucede un cambio o una modificación. En sí, ¿qué es un punto de ruptura? Es el nivel de nuevo financiamiento total al que se eleva el costo de uno de los componentes de financiamiento, ocasionando así un desplazamiento ascendente en el costo de capital marginal ponderado. En español, el punto de ruptura es aquel punto de financiamiento a través del cual toda unidad monetaria adicional a ese punto va a provocar que una de las fuentes de financiamientos cambie en cuanto al costo, que se vuelva más caro obtener financiamiento a través de esa fuente y por lo tanto va a tener un efecto en el costo total de financiamiento. El punto de ruptura se calcula por medio de la siguiente ecuación. BP sub J igual a F sub J entre W sub J, donde BP sub J, que es la abreviatura de la palabra en inglés breakpoint, ¿verdad?, punto de ruptura, en cuanto al uso de una fuente de financiamiento en particular, reflejada por la letra J. AF sub J es el monto de los fondos disponibles de la fuente de financiamiento a un costo en particular. Y W sub J es el peso que esa fuente de financiamiento tiene en la estructura. Un pequeño ejemplo nos va a permitir identificar cómo se calculan los puntos de ruptura y cómo se procede a un análisis de este tipo. Considera una empresa que tiene una estructura de capital como reflejada en la lámina 6, que es donde mirábamos que el deuda a largo plazo 40%, acciones preferentes 10% y acciones comunes 50%. Actualmente la empresa dispone de $300,000 de utilidades retenidas como primera línea para financiar sus operaciones. Y recordemos que las utilidades retenidas tienen el mismo costo de las acciones comunes. En este caso es un 13%. ¿Por qué se considera que es la primera línea de financiamiento? Porque la utilidad retenida es dinero generado por la propia empresa y se tiene disponible al cierre de un año fiscal. Una vez se agoten, debe recurrir al uso de nuevas emisiones de acciones comunes, las cuales son un punto porcentual más caras que las acciones comunes que están en circulación. Es decir, que del 13 subirían a un 14%. Además, la empresa espera tomar en préstamo $400,000 de deuda al costo del 5.6. Es decir, emisión de bonos, ¿verdad? Deuda a largo plazo es emisión de bonos. Pero si esto no es suficiente y requiriera más uso de deuda, toda deuda adicional va a tener un costo después de impuestos de 8.4%. Es decir, ya no va a costar 5.6, sino 8.4. Por lo tanto, en resumen, existen dos puntos de ruptura. Primero, cuando se agoten los $300,000 de utilidades retenidas a un costo del 13%. Y dos, cuando se agoten los $400,000 de deuda a largo plazo a un costo de 5.6. Con los datos anteriores, ahora podemos calcular los puntos de ruptura. El primer punto de ruptura de las utilidades retenidas, basándonos en el costo del capital de acciones comunes, sería $300,000, que es la cantidad de dinero disponible entre la ponderación de esa fuente de financiamiento, que es 50% o 0.5 de forma decimal. Obtenemos $600,000. El segundo punto de ruptura es el que tiene que ver con el uso de deuda a largo plazo.
serían $400,000 entre el peso de esa fuente de financiamiento, que es 0.4, igual a 1.000.000. Entonces, ahora empezamos a hacer el arreglo de cómo nos va a cambiar, cómo se va a modificar el costo de capital en base a cada uno de estos puntos de ruptura. Entonces, el primer punto de análisis es definir un intervalo de financiamiento que va desde $0 hasta 600,000. ¿Por qué 600,000? Porque es el primer punto de ruptura. En ese tramo yo empiezo a hacer el análisis. Las fuentes de capital las enumero, coloco la ponderación que ya tengo y el costo de cada una de ellas. Hago la multiplicación y obtengo un costo ponderado total de 9.8 para el primer tramo, porque en este tramo todas las fuentes de financiamiento conservan sus costos originales. Ninguna ha sido modificada, ninguna ha sido cambiada. De 0 a 600,000 me costaría a mí como empresa 9.8% financiar. Segundo tramo, de 600,000, $1 hasta 1.000.000, generaría un cambio en mis fuentes de financiamiento. ¿Por qué hasta 1.000.000? Porque es el segundo punto de ruptura que tengo, ¿verdad? Entre 600 a 1.000.000. 600 a 1.000.000. Datos que ya tengo que son los mismos, solo que aquí hay un pequeño detalle, que aquí ya el capital en acciones comunes ya no vale o no me cuesta 13%, sino que cuesta 14%, porque se decía en el ejemplo que una vez se agotaran las utilidades retenidas, que son las que tienen este costo, las nuevas emisiones de acciones comunes tendrían un costo mayor, 14%. Deuda a largo plazo y acción preferente se mantiene constante. Entonces, al hacer la multiplicación, ya no obtengo 6.5, sino 7. Y sumando, obtendría un total de 10.13. Significa que el de 9.8 salta, cuando ya paso de estos $600,000 de financiamiento, salta de 9.8 a 10.3. Y sigo con el análisis. Si el segundo punto de ruptura es de 1.000.000, ¿qué pasaría si me necesito financiar más allá de ese millón? De 1.000.000, $1 en adelante, porque aquí ya no hay más puntos de ruptura, ¿verdad? Lo dejo abierto, valores que ya conozco. Pero ¿qué sucede en este caso? El costo de deuda a largo plazo que tenía originalmente ya salta a 8.4. Es decir, así como me cambió en un principio el costo de las acciones comunes en este tramo, en el siguiente tramo de financiamiento ya me cambia, pero el costo de la deuda a largo plazo, 8.4. Al hacer la multiplicación y la suma, me da un total de 11.5, que es mayor que 10.3. Significa entonces que si yo requiriera financiarme más allá de $1.000.000, indistintamente la forma en la que lo obtenga, el costo al que yo tendría que financiarme sería esto, que es más alto que el del tramo que tengo entre 600,000 a 1.000.000. Para verlo mejor, aquí está de forma integrada. El intervalo de 0 a 600,000, 9.8. De 600,000 a 1.000.000, 10.3. Y de 1.000.001 en adelante, 11.5. Aquí están los tres costos asociados a cada uno de los intervalos. Una vez tenemos ya el cuadro realizado, conviene hacer uso del programa del costo de capital marginal ponderado. Esta es una herramienta complementaria a la que acabamos de encontrar. Y esta es una gráfica que relaciona el costo de capital promedio ponderado de la empresa con su nivel de financiamiento, ¿verdad? Con el nuevo nivel de financiamiento total. Aquí lo podemos ver. En el eje de las abscisas tenemos el detalle del financiamiento en miles de dólares, y en el eje de las ordenadas tenemos el costo de capital marginal ponderado. Podemos ver que de 0 a 600,000 tengo un costo de 9.8. De 0 a 500, un poquito más acá, 600,000, costo de 9.8. ¿Qué pasa cuando paso de 600,000, $1? Entonces aquí hay un cambio. Puede verse acá que de 600,000, $1 hasta 1.000.000, ya el costo no es de 9.8, sino de 10.3. Entonces salta de 9.8 a 10.3 durante todo este otro tramo de financiamiento hasta llegar al millón. ¿Y qué pasa si requiero más financiamiento de este millón? Ya entonces el costo va a ser de 11.5. Va a saltar hasta aquí. Pueden ver ustedes los tres cambios que existen basándose en el nivel de financiamiento total que estoy requiriendo, ¿verdad? Esta es la utilidad, esta es la bondad del uso de esta herramienta.
que esto que está aquí, así en términos brutos, en términos de números, se ve aquí de forma gráfica, mucho más fácil de asimilar, más práctica y más fácil de entender. Este es el costo que le representa a la empresa el uso de la combinación de las distintas fuentes de financiamiento y el peso que cada una de ellas tiene, ¿verdad? Actualmente en la estructura de capital. Ahora la pregunta es, ¿para qué me sirve identificarlo? Bueno, veamos para qué nos puede servir. Esta herramienta me permite identificar un valor, que en este caso es el costo de capital, ¿verdad? De la empresa, y eso me sirve como insumo para hacer ciertos análisis. Por ejemplo, me puede servir para comparar el costo de mi empresa contra otras del mismo sector o el líder del ramo, para identificar en qué posición estamos en relación a las demás. Por ejemplo, si estamos en el sector construcción y nuestra empresa en base al análisis detecta que nos costaría financiarnos 9.8 y resulta que el principal competidor del sector en el que estamos se puede financiar al 9%, hay que evaluar qué es lo que pasa en nuestra empresa, porque nuestro competidor puede obtener el mismo financiamiento más barato, ¿verdad? Habría que hacer el estudio respectivo. ¿Qué pasaría si fuera lo contrario? Si nosotros como empresa obtenemos un costo de financiamiento de 9.8 y nuestros principales competidores, el más cercano anda por el 10. Significa que somos más competitivos que ellos, que tenemos mejor perspectiva de inversión, que somos más atractivos como destino de inversión para cualquier inversionista. Y así sucesivamente, ¿verdad? Otros análisis posteriores. El otro que conviene retomar, que es como la columna vertebral de por qué se debe calcular un costo de capital marginal ponderado, es el hecho de valorar una empresa, asignarle valor o precio a una empresa en el mercado. Si valoramos una empresa mediante el cálculo del valor actual neto de los flujos de caja futuros a una tasa de descuento determinada, el costo de capital promedio ponderado sería la tasa de descuento ideal para actualizarlo. ¿Por qué? Porque es el costo del financiamiento que estoy utilizando para que mi empresa funcione. Entonces, en vez de pensar en una tasa de interés que se me ocurre, o porque alguien piensa que es lo mejor, o porque se evalúa a otras empresas con esa misma tasa, en el caso particular de haber identificado el costo de capital específico de un negocio, se recomienda que esa sea la tasa de descuento de los flujos de efectivo futuros para encontrar el valor actual de la misma, ¿verdad? Entonces, una vez hemos identificado los distintos puntos de ruptura, hemos visto cómo cambia o salta el costo de capital según cambia una fuente de financiamiento en particular, podemos ahora también recurrir al uso de otra herramienta, que es el programa de oportunidades de inversión. Esta es una clasificación de las oportunidades de inversión de mayor rendimiento a menor rendimiento, es decir, en orden descendente. Por lo general, el primer proyecto que se coloca es el que tiene mayor rendimiento, el segundo es el del siguiente rendimiento más alto y así sucesivamente. El rendimiento de las inversiones disminuye a medida que la empresa acepta proyectos adicionales. Como ejemplo, considere la siguiente información. Aquí tenemos 6 proyectos que ya están ordenados en función del rendimiento que se espera de cada uno, es decir, en base a la TIR. Aquí no estamos utilizando como elemento de clasificación el valor presente neto de las inversiones, sino su TIR, ¿verdad? La tasa interna de rendimiento esperada. Podemos ver que el proyecto B presenta una inversión inicial de 70,000 y una tasa interna de rendimiento del 20%. El siguiente proyecto con mejor rendimiento es el proyecto C, con una inversión de 100,000 a un 16%. Y así sucesivamente, el resto de proyectos, a medida va descendiendo el rendimiento que se espera de cada uno. Si esta información la trasladamos a un gráfico, obtenemos lo siguiente. Aquí podemos ver eje de las abscisas, la inversión total, que tiene que ver con esto, y en el eje de las ordenadas, la TIR, que es el elemento porcentual, que es lo que está aquí. Podemos ver, en el primer caso, proyecto B, inversión inicial 70,000, la TIR 20%. De 0, 50, un poquito más acá, 70, estaríamos hablando que de 0 a 70,000 dólares de inversión, podemos identificar que el proyecto B tiene un rendimiento del 20%. Hasta acá. ¿Qué sucede cuando el proyecto B ha completado su tramo y vamos al siguiente, que es el proyecto C,
con una inversión inicial de 100,000 y un 16% de rendimiento. Aquí hay una caída de rendimiento. Ya deja de ser 20 y baja hasta 16, un poco arriba de 15 va. Y en este caso, de 70,000, se le suman los 100,000 dólares de inversión inicial. O sea, se van acumulando. Serían 170,000, más o menos por acá. Por acá. Y al tenerlo, obtendríamos entonces que todo este tramo de financiamiento corresponde al proyecto C a un rendimiento del 16%. Después tenemos el proyecto E. El proyecto E son 60,000 dólares a un 15%. En este caso, tendríamos de 170 a 230, que es 60,000 dólares más. Pero el rendimiento ya no sería 16, sino 15, que está acá, ¿vale? Justo acá, al punto del 15%. Aquí, para el proyecto E. Y así sucesivamente, hasta que tenemos graficados los 6 proyectos, que es lo que tenemos acá. Aquí lo tenemos de manera gráfica. Si la información de estos rendimientos decrecientes se presentan en el mismo gráfico junto con el costo de capital marginal ponderado, se puede realizar un análisis más completo, donde al mismo tiempo vamos a evaluar dos variables. Primero, la tasa interna de rendimiento de cada uno y segundo, el costo de capital asociado al financiamiento de todos los proyectos considerados. Entonces, vinculando la gráfica del programa de costo de capital marginal ponderado junto al programa de oportunidades de inversión, nos quedaría así. Este es el primer gráfico que teníamos y este es el segundo. En el eje de las abscisas tendríamos siempre niveles de financiamiento y en las ordenadas tendríamos dos. El costo de capital marginal ponderado, que es lo que está en rojo, más el rendimiento decreciente en términos de la TIR, que es lo que acabamos de encontrar acá. Entonces, aquí pueden ver ustedes que a medida requerimos más financiamiento, el costo empieza a subir. Y a medida requerimos más financiamiento para aceptar más proyectos, el rendimiento de los mismos empieza a caer. Vemos dos comportamientos prácticamente opuestos, ¿verdad? El costo de capital sube y el rendimiento cae. El criterio de decisión, es decir, cómo tomamos decisiones en base a esta representación, es el siguiente. Siempre que la tasa interna de rendimiento de un proyecto sea mayor que el costo de capital marginal ponderado del nuevo financiamiento, la empresa debe aceptar el proyecto. El rendimiento disminuye con la aceptación de más proyectos y el costo de capital aumenta porque se requieren mayores montos de financiamiento. En resumen, la regla de decisión es: acepte todos aquellos proyectos hasta el punto en el que el rendimiento marginal iguale su costo de capital marginal ponderado. Según el gráfico anterior, al recaudar $1,000,000 de nuevo financiamiento e invertir esos fondos en los proyectos B y C, la empresa debería aumentar al máximo la riqueza de los propietarios, porque estos proyectos generan el valor presente neto total más alto. Los proyectos E, A, F y D se descartan porque su rendimiento es menor que el costo de capital disponible para la inversión. Y es lo que podemos ver aquí. El proyecto B y C tienen un diferencial a favor, que es un valor de rendimiento más alto que el costo de capital asociado a su financiamiento. B y C. ¿Qué pasa? Y eso es bueno detallarlo acá. ¿Qué pasa con el proyecto E? El proyecto E implica una inversión de $60,000. Y según el gráfico, desde este punto hasta este otro, hay dos características. La primera, que desde este punto hasta acá, el financiamiento con el cual se puede implementar el proyecto es de 10.3. Pero más allá de este punto, el costo del financiamiento sube a 11.5. Es decir, no hay que caer en el error de pensar que porque parte del proyecto está financiándose con fondos más baratos que su rendimiento, no significa que al final del periodo de evaluación del proyecto tenga que recurrir al financiamiento más caro. Es decir, cuando hay un punto de corte en un proyecto, como en este caso el proyecto E, todo el proyecto está condenado a ser rechazado. ¿Por qué? Porque el costo del financiamiento yo no lo voy a ver en este punto, lo voy a ver hasta acá, hasta cuando invierta toda la inversión inicial requerida. Por lo tanto, el costo realmente de este proyecto no es de 10.3, sino de 11.5. Por lo tanto, como es la teoría, E, A, F y D
E, A, F y D deben ser descartados. Únicamente se aceptaría B y C porque sí presentan con total certeza y gran holgura un rendimiento mucho más alto que el costo de capital que está asociado a su financiamiento. Daríamos el espacio para las preguntas, pero en este caso pues no tenemos la oportunidad porque no tenemos la dinámica de trabajo en función de esa alternativa, así que vamos a manejar el apartado de la presentación hasta acá. Cualquier duda, comentario, inquietud, pues están abiertos los canales respectivos, ¿verdad? Para que puedan plantearlas oportunamente y pues invitarles, ¿verdad? A que hagan su mejor esfuerzo para realizar la resolución de las guías, de ambos textos guías que tenemos, para que ustedes puedan tener mejor preparación para el desarrollo del cuarto examen parcial. Me quedo hasta acá, ha sido un gusto, nos vemos hasta la próxima.